No puedo pasarlas. Ah, ya. Pero, ¿por qué las flechas no responden? A ver, acá. A ver, acá. Ya. Entonces, no, pero no quiero apagarlo. Pero no me sale el micro, ¿no? ¿Y cómo se está apagando? Ya, ya. Chicos, entonces vamos a empezar después de mucho, ¿no? La clase de dolor abdominal. Básicamente, vamos a tratar del dolor abdominal crónico porque en pediatría, en emergencias pediátricas tienen una parte de dolor abdominal agudo, ¿no? Es importante este tema porque es una de las consultas más frecuentes que puede haber en pediatría. Y a veces son pacientes que van de médico en médico porque y tienen historia de que varias veces ya sus hijos han presentado el dolor abdominal, incluso que les han hecho estudios, pero que no les encuentran la etiología de por qué le duele al niño, ¿no? Y es un dolor que interfiere en la actividad habitual del paciente. Entonces, las competencias que tendrían que alcanzar al finalizar esta exposición, comprender la definición y fisiopatología del dolor abdominal crónico, esquematizar los criterios de Roma 4, establecer los criterios diagnósticos de los trastornos del dolor abdominal funcional, y describir el tratamiento farmacológico y psicológico del dolor abdominal crónico. Eh, bueno, cuando se come, ahora más se refiere o se dice del dolor, se le denomina dolor abdominal crónico, porque ya no debe de utilizarse el término dolor abdominal recurrente, ¿no? Y como ven ustedes ahí más o menos la historia resumida de cómo ha ido evolucionando estas definiciones y de dónde, cuándo aparecen los denominados criterios de Roma, que vienen a ser consensos que se producen cada cierto tiempo, años, y para reclasificar o ver cómo, si da resultado lo que vamos a ver luego a continuación, ¿no? Y estos médicos, Apel y Nash, en 1957, lo definieron este dolor como aquel que se presentaba y tenía pues esa duración, ¿no? Duración de 3 meses para definirse como dolor abdominal crónico. Eh,
pero en 1975 los excluyeron a los niños menores de 4 años, puesto que a esta edad los niños no saben expresar las características del dolor, más básicamente por eso fueron excluidos. Y, y bueno, en 1988, aunque unos dicen 1990, aparecieron esto de los criterios de Roma y por eso se denominaron criterios Roma I. En este criterio Roma I no entraba el capítulo de pediatría. Y luego en 1997, que ya sería criterios de Roma II, pero para la parte pediátrica vendría a ser el criterio de Roma I, pero no, o sea, se siguió llamando criterios de Roma II. Luego, miren la periodicidad, o sea, cada cierto tiempo estos expertos se reúnen para evaluar precisamente estos criterios y modificarlos si no están dando resultados. En el 2006 ya los criterios de Roma III, ahí hacen ya separación por grupos etarios y son lactantes o recién nacidos y lactantes pequeños, ¿no? Eh, y otro grupo de 5 a 18 años, o sea, los niños más grandecitos y los adolescentes. Y siempre en relación con el tiempo de duración del dolor, ¿no? Acá, por ejemplo, ya hablan de no solo de 3 meses, sino de 3 a 2 meses. Y aparece en los criterios si me escuchan la voz es porque estoy acá en el hospital y estoy con la máscara. Entonces, de repente, eso también la voz me distorsiona un poco. Eh, ya se habla de que este dolor abdominal crónico, más desde un enfoque psicosocial, y se hablan de que es debido a factores relacionados, ¿no? Relacionados con, eh, y que interrelaciona y a causa de la falla de uno de estos factores aparece el dolor. Y el último criterio de Roma el consenso se ha realizado en el 2016 y son los criterios de Roma 4, donde ya se refrenda con más fuerza el enfoque biopsicosocial y se habla que hay una alteración a nivel del eje intestino-cerebro, ¿no? Como vamos a ver posteriormente. En, en relación a la prevalencia, es difícil determinarla, ¿no? Porque si sabemos bien que el dolor abdominal crónico ya les había mencionado de que es una consulta muy frecuente. Y no solo a nivel de atención primaria, dicen que habría una prevalencia, algunos así como dicen ahí 10 al 19%, otros dicen hasta el 23%, e incluso especificada, por ejemplo, en consultas de gastroenterología pediátrica. Por ejemplo, se menciona un metaanálisis reciente de 58 estudios 58 estudios que incluyeron cerca de 200.000 pacientes. Y la prevalencia que encontraron de los trastornos gastrointestinales funcionales, estamos hablando, relacionados con el dolor abdominal, fue, por ejemplo, de 13,5%, siendo el más frecuente el síndrome del intestino irritable, o sí, del intestino irritable, con un 8,8%, y seguido de la dispepsia funcional. Estos nombres de síndrome de intestino irritable, dispepsia funcional, son los que considera los criterios son dos de los criterios que menciona Roma 4. Y en este dolor abdominal crónico se menciona también que es más frecuente en las niñas. Es más frecuente en las niñas con una prevalencia de hasta el 15,9%.
frente a un 11%. Hoy, no sé, porque suena, es que estoy con el internet del celular, pues acá en el hospital la señal es malísima, ¿no? Entonces, se va y en cualquier momento se pierde. Entonces, y a nivel geográfico también no hay muchos datos. Por ejemplo, no hay datos de África y de Australia. Pero sí lo que se ha determinado que este dolor abdominal crónico tiene mayor prevalencia en Sudamérica. Y menciona como, por ejemplo, 10 al 19%, ¿no?, de los niños padecen esto en Sudamérica, en comparación con Europa, por ejemplo, en el que tiene una prevalencia del 10,5%. Este, y por supuesto que la prevalencia va a aumentar en niños de 4 a 6 años, en los adolescentes tempranos. Esto es importante determinar que no simplemente es un dolor abdominal pasajero, a veces puede ser tan intenso, como les había mencionado, que interfiere con la actividad diaria o normal que sabe hacer el niño o el adolescente. Acá, por ejemplo, en el criterio de Roma 4, de los niños más pequeños y de los recién nacidos y de los lactantes, consideran, por ejemplo, regurgitaciones, el síndrome de los vómitos cíclicos, el cólico del lactante, la disquesia. ¿Qué es disquesia? Disquesia es cuando el niño al momento de defecar se demora bastante, está molesto, el rostro se le enrojece, como se dice, puja, pero no hace deposiciones duras, sino las hace blandas, normales, pero tiene esa característica de que, y la mamá dice, no, está estreñido, pero no es eso se llama disquesia. Diarrea funcional, estreñimiento funcional. Y ahí ustedes pueden ver la prevalencia de estos cuadros que engloba los criterios de Roma 4, ¿no? Como por ejemplo el cólico del lactante, generalmente pues en los primeros meses, esos niños que van por emergencia y que se repite y se repite, ¿no? El estreñimiento, que también es más frecuente en niños más grandecitos. Y estos son ya los trastornos digestivos funcionales en el niño y en el adolescente. También hay síndrome de vómitos cíclicos, náusea funcional, dispepsia funcional, síndrome del intestino irritable y el estreñimiento funcional, de acuerdo a la prevalencia y según el grupo etario. Entonces, como ya habíamos adelantado un poco, el dolor abdominal en general engloba causas orgánicas e inorgánicas o funcionales. Aunque algunos dicen que no deberíamos de hacer esa división porque en algún momento la causa orgánica puede desencadenar también un dolor funcional y viceversa. Pero en la etiología, en la definición, siempre se considera causa orgánica o causa funcional, o que no se ha encontrado la base estructural que justifique o que explique el dolor que presenta el niño. Entonces se habla de una somatización del dolor, ¿no? Entonces, y como pueden ustedes observar, miren cómo es tan alta la frecuencia de este tipo de dolor, que llega hasta un 85 a 95%, que
no se encuentra una causa orgánica que explique el dolor abdominal, pero no es que no les duela. El niño o el adolescente tiene el dolor abdominal, pero le hacen estudios, le hacen todo y no encuentran una causa orgánica. Entonces, eso es lo que hace difícil el tratamiento de estos niños. Y como pueden también ver que solo el 5 al 15% de los casos tiene un origen orgánico identificable. Y habíamos hablado del modelo biopsicosocial del dolor abdominal y mencionamos factores. Tenemos ahí factores biológicos, como son genéticos, la sensación de dolor, tiene que ver también la motilidad gastrointestinal y se habla también de sensibilidad visceral. Se ha visto que estos niños como que su umbral del dolor es muy bajo y entonces hasta incluso pueden percibir los movimientos intestinales que nosotros no los percibimos, pero ellos como tienen un umbral bajo, todo esto lo perciben y hacen que se presenten estos cuadros de dolor, precisamente porque ahí es lo que se denomina hiperalgesia visceral, ¿no? También tiene que ver con la inmunidad de la mucosa, porque, por ejemplo, se ha visto que niños que han tenido cuadros diarreicos, eh, muy temprano, esta ya se produce una alteración de la mucosa intestinal. ¿Por qué? Porque se produce también una alteración de la microbiota intestinal y eso trataría de explicar por qué estos niños tienen el dolor abdominal frecuente. También tiene que ver la permeabilidad de la mucosa, inflamación, alergias, lo que les decía, ¿no? De las EDAs muy tempranas. Y en los factores ambientales, la infección gastrointestinal, también se menciona la dieta, los medicamentos y la alteración de la microbiota. Todo esto va a hacer que se presente la percepción del dolor y factores psicosociales, respuesta, habilidad de afrontar, soporte social, factores de reforzamiento, distracción. Se ha visto que los niños que padecen este dolor abdominal crónico son muy ansiosos, eh, en- perfeccionistas, cualquier problema de su entorno tienen como foco el dolor abdominal. Y hablamos también de factores de riesgo para que se presente este tipo de dolor. Como pueden ustedes ahí observar, factores favorecedores o predisponentes, ¿no? Individuales, como son la dificultad para la expresión del lenguaje, características temperamentales del niño, que ya les había mencionado, son perfeccionistas, muy responsables, amplificación somatosensorial, cambios en la organización personal de la vida, ansiedad de separación de la figura materna. Hay niños que, por ejemplo, cuando van a ir al colegio, siempre están pegados con la mamá, pero al separarse pueden también presentar el dolor abdominal. Factores familiares, ¿no? Factores precipitantes vienen a ser situaciones estresantes, la pérdida de algún familiar, el nacimiento de un hermano, eso también es importante. A veces son niños que son los mayores y que el hermanito viene después de varios años, 4 o 5 años. Entonces él se siente desplazado por el nuevo hermano y reacciona, ¿no? En un inicio para llamar la atención o se pone muy ansioso y tenso y como tiene esas características de personalidad, se presenta el dolor. O cuando tiene algún problema en el colegio o si es más adolescente, una frustración amorosa, el bullying, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora se llama bullying, el acoso o violencia escolar, el maltrato o abusos también.
Factores mantenedores, por ejemplo, hay también chicos que, bueno, no se sabe, pues, que utilizan, ¿no? Este, ay, me duele la barriga, dicen ellos, ¿no? Y por no ir a clases, o porque estando en el colegio dicen, me duele, llaman a la mamá para que se lo lleve a la casa. Entonces están sacando una ganancia primaria y secundaria, distorsiones cognitivas, alteraciones perceptivas, factores iatrogénicos, antigüedad del cuadro y si, más si tiene alguna comorbilidad. Entonces, acá es un resumen, ¿no?, de la fisiopatología. Dijimos que hay la hipersensibilidad visceral, hay una hiperactividad exagerada, estímulos fisiológicos, nociceptivos y emocionales, dismotilidad intestinal y los factores psicológicos que, o sea, prácticamente es un repaso, ¿no?, de lo que estábamos mencionando. Eh, es importante siempre ver cómo es la personalidad del niño que estamos viendo. Y uno rápidamente se da cuenta, ¿no?, de que cuando ya la mamá dice, ya es la tercera vez que vengo a la consulta y no me dan solución, y ya uno directamente le pregunta, ¿y cómo su hijita tiene problemas? Ah, no, sí, es muy preocupada por las tareas, el colegio. Entonces ya estamos pensando en que puede tratarse de un dolor abdominal funcional crónico, ¿no? Entonces acá está esquematizado la fisiopatología, como mencionamos, los factores psicosociales, el estrés, la tolerancia al dolor, y esto es lo básico, ¿no? La disfunción que se presenta en estos pacientes del eje cerebro-intestino, que determina cuando se rompe este equilibrio que debe haber entre el cerebro y el intestino, se produce una hiperalgesia visceral. Y miren el papel que juega también la microbiota intestinal, infecciones anteriores, las alergias alimentarias, enfermedades inflamatorias primarias. Las consecuencias es después, ¿no?, lo que les mencionaba, que son pacientes que a veces recurren a varias consultas médicas y eso también tiene que ver con la calidad de vida que este paciente está llevando, ¿no? Entonces se va a producir la motilidad misma del intestino puede producir el dolor, sensibilidad, inflamación y lo que a veces explica por qué en estos casos se utilizan los probióticos, porque hay una alteración de la flora bacteriana. Bueno, esto es prácticamente está repetido. Entonces, la clasificación del dolor abdominal, ya dijimos, trastornos orgánicos y trastornos funcionales. Pero les mencioné también que decir este es funcional, este es orgánico, dice que es una situación muy simplista y que deberíamos de agotar todo para que descartar lo orgánico y nos quedamos con funcional, ¿no? Entonces acá está la clasificación del dolor abdominal crónico y como habíamos dicho, separado en dos grupos etarios, los menores de 4 años y los mayores de 4 años. Acá miren todas las causas orgánicas que se encuentran en el dolor abdominal crónico. Realmente es bastante, ¿no? Es los trastornos sépticos ácidos, la mala absorción de los carbohidratos, como la intolerancia a la lactosa, que es una de las más frecuentes, enfermedad celíaca, el estreñimiento, incluso la dismenorrea, el reflujo gastroesofágico, dolor musculoesquelético, infecciones parasitarias y las características clínicas que nos orientan para descartar, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, ¿no?
Luego de consumir lactosa, estos pacientes generalmente presentan distensión abdominal, dolor, gases, y incluso algunos pueden tener hasta diarrea, ¿no? Clínicamente, sin necesidad de hacer la prueba de intolerancia a la lactosa, ya con las características clínicas uno puede sospechar. Y pueden sospechar del dolor por la ubicación. Miren, seguimos: endometriosis, esofagitis eosinofílica, alergia a la comida, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad inflamatoria pélvica, y con las ubicaciones. Besoares también, ¿no? Una vez hemos tenido una niña que venía por dolor abdominal, una niña de 12 años, pero en realidad estaba desnutrida y parecía una niña de 7, 8 años. Pero dolor abdominal intenso, que en las guardias gritaba, y le poníamos metamizol más diosina y bueno, le calmaba. Y se estaba sospechando incluso en ella tuberculosis enteroperitoneal. Se hizo un tránsito intestinal con sustancia opaca, eh, y nada, seguía con el dolor. Entonces se entró a hacer una cirugía exploradora y encontraron, pero horrible, al abrir el estómago, así como que se produce un parto, una cesárea, sale como una cabeza, una pelota, y eran cabellos, lanas, y así, empezaba así con una bola y tenía una cola gigantesco. Era esta chiquita dice de que le gustaba tejer. Yo no sé si se comía las lanas, también los cabellos, y en sala lo hicieron pasar al padre para que vea, ¿no? Porque estaba desconfiado, como le habíamos hecho tantos estudios, y no llegamos a determinar por qué tenía el dolor. No nos imaginamos jamás de que podíamos encontrar estos rollos de pelos y de lanas. Linfoma de Burkitt, hepatitis crónica, pancreatitis crónica, ya son más raros, ¿no? En nuestro medio. Cuerpo extraño, los cálculos biliares, también el- la intoxicación por plomo está dándose la importancia en nuestro país por esto de las minas, la contaminación ambiental, ¿no? El angioedema hereditario. Entonces, todas esas, miren, causas orgánicas de dolor abdominal. Y seguimos, ¿ah? Himen imperforado, hematocolpos, también hemos tenido otra niña que tuvo que ser intervenida, malrotación intestinal, isquemia mesentérica, litiasis renal, el embarazo también, ¿no? El síndrome de la costilla deslizante, síndrome de la... Bueno, son cuadros ya más raros. Y acá tenemos los criterios de Roma 4. Este, Solo estamos viendo en los niños, en el recién nacido y en el niño pequeño, la regurgitación del lactante, el síndrome de rumiación, síndrome de vómitos cíclicos, el cólico del lactante, diarrea funcional, la disquesia del lactante y el estreñimiento funcional. Y tenemos los criterios de Roma 4 para los niños y adolescentes. Todas esas clasificaciones o cuadros que se presentan, ¿no? Pero nosotros vamos a tratar más que todo eh, de los trastornos del dolor abdominal funcional.
estos, ¿no? Trastornos del dolor funcional, específicamente la dispepsia funcional, el síndrome del intestino irritable, la migraña abdominal y el dolor abdominal funcional que no está especificado de otra forma. Eso es básicamente lo que vamos a incidir un poco más, porque imagínense cuántos cuadros constituyen los criterios de Roma y en los dos grupos etarios. Es demasiado. Entonces, la dispepsia funcional, y a veces eso es lo que se les critica a los criterios de Roma 4, porque, bueno, de Roma en general, porque tienen, digamos, parámetros para clasificar cada uno de estos cuadros que ellos consideran. Por ejemplo, la dispepsia funcional tiene que tener por lo menos uno o más de los síntomas siguientes que vamos a mencionar y que al mes le dure por lo menos 4 días y un mínimo de 2 meses antes de que se establezca el diagnóstico. Entonces, ¿cómo nos damos o sospechamos de esta dispepsia funcional si el niño o los padres refieren que presenta plenitud postprandial? Come y ya se siente mal, que el abdomen se le ha distendido, comienza el dolor, o la saciedad precoz. Comienzan a comer y rápidamente refieren que se sienten llenos y ya no siguen comiendo. Y sobre todo el dolor en epigastrio o ardor, que este dolor no está asociado con la defecación. Y sobre todo que estos síntomas no pueden ser atribuidos a otra enfermedad, luego de que se ha hecho una evaluación médica adecuada. Y en esta dispepsia funcional se consideran también dos subtipos, el síndrome de disconfort postprandial y el síndrome del dolor epigástrico. Entonces, en el disconfort postprandial hay la plenitud postprandial o la sensación de saciedad precoz. ¿Y qué apoya el diagnóstico? La distensión en el abdomen superior, náuseas postprandiales o eructos frecuentes. Y el síndrome del dolor epigástrico es obvio, ¿no? Ardor o quemazón en el epigastrio. ¿Cuáles son los criterios de apoyo? El dolor tipo ardor no localizado a nivel retroesternal y que este dolor sea desencadenado por la ingesta de alimentos. Este es un algoritmo del dolor, de la dispepsia, ¿no? Entonces, comenzamos niño con saciedad precoz y epigastralgia o ardor sin relación con la defecación. Es la definición. Historia clínica dietética, si se tiene que hacer estos pasos para nosotros llegar a hacer el diagnóstico de esta dispepsia. Signos de alarma, si no hay, se trata de una dispepsia funcional, y si hay esos signos, ya pues se tiene que ya hacer una consulta especializada hasta llegar a una endoscopía, a ampliar el estudio de laboratorio, hasta biopsia o tránsito digestivo alto o ecografía abdominal. Y en la dispepsia funcional, el síntoma guía, ¿no? El síndrome del disconfort postprandial, el síntoma guía, el dolor, síndrome de dolor epigástrico, y si alguna anomalía no ha sido identificada, efectivamente nos hace el diagnóstico de dispepsia funcional. Y si encontramos, pues ya de acuerdo a la patología que oriente más el diagnóstico. Y el síndrome del intestino irritable, semejante al que habíamos mencionado, el dolor abdominal al menos 4 días al mes, asociado con uno o más de los siguientes. El síndrome, intestino irritable, básicamente está relacionado con la defecación. Y no solo en la frecuencia de las deposiciones, sino también en el aspecto, en la apariencia de las deposiciones. En niños con estreñimiento, pero que no se resuelve con la resolución del mismo. Igual que la dispepsia, que los síntomas no pueden ser atribuidos a otra enfermedad antes de la evaluación o después de la evaluación médica adecuada.
Acá también tiene su algoritmo, ¿no? Lo pueden repasar ustedes. La migraña abdominal. Este sí es un dolor intenso y tiene algunas características de la migraña común que conocemos. Y tiene que haber al menos 2 ocasiones de dolor abdominal en los 6 meses previos al diagnóstico. Son episodios paroxísticos y agudos de intenso dolor periumbilical. En ese dolor sí es incapacitante. El niño ya no quiere ir al colegio, no quiere ingerir alimentos. Y el dolor abdominal asociado con 2 o más de los síntomas que refieren, ¿no? Anorexia, náuseas, vómitos, también puede presentarse con cefalea, fotofobia y palidez debido a la intensidad del dolor. Y tenemos el dolor abdominal funcional no especificado. Igual, 2 meses previos al diagnóstico y debe haber tenido 4 o más episodios por mes de todos los siguientes cuadros de dolor. No solo este dolor se presenta con eventos fisiológicos y criterios insuficientes para etiquetarlo de los cuadros referidos anteriormente, y no pueden ser los síntomas atribuidos a otra enfermedad. El diagnóstico, como en todos los cuadros que estudiamos, es básico y siempre cuando hemos sido alumnos, cuando hemos hecho internados, siempre y ustedes también cuando lo sean, van a decir que la historia clínica es fundamental para llegar no solo a este diagnóstico, ¿no?, sino a todos los diagnósticos. Y eso es precisamente lo que nos diferencia de ir a una farmacia, ¿no? Y que el farmacéutico les dé tómese esto, tómese el otro. Porque gracias a la historia clínica nosotros, a la anamnesis, al examen físico, bien realizados, vamos a llegar al diagnóstico y el tratamiento cae por su propio peso, ¿no? Lo más importante también para hacer el diagnóstico es que en este tipo de síntoma, de dolor abdominal, hay que establecer una buena relación médico-paciente, no tomarlo a la ligera, porque como les mencionaba, es verdad que el niño o el adolescente siente el dolor y eso que nosotros le creemos al niño que sí le duele, entonces va a hacer que la relación mejore, y sobre todo nosotros tenemos que demostrarles que estamos pues preocupados por llegar a un diagnóstico del dolor que aqueja a su hijo, ¿no? Y como les había referido anteriormente, siempre tenemos que investigar si es una familia disfuncional, de repente el papá maltrata a la mamá, hay que ver el entorno familiar y para nosotros ya ir pensando en que puede tratarse de ese dolor abdominal funcional. También antecedentes de que si los padres o algún familiar padece de estos trastornos digestivos o psiquiátricos, ¿no? Entonces, el interrogatorio y la exploración física nos va a permitir detectar signos de alarma, de que nos va a llamar la atención y decir que este dolor no es pues funcional, sino que obedecería a alguna causa orgánica. Y como les mencioné, ¿no? Generalmente este tipo de pacientes tiene que ser manejado por un equipo multidisciplinario, con la participación del psicólogo, el adolescentólogo y hasta a veces el psiquiatra. Entonces, a la historia clínica, como redundar, ¿no? Que tiene que hacer un interrogatorio sobre todo. No podemos tratar a un niño con dolor abdominal en 5 minutos de interrogatorio. A veces estamos media hora haciendo todo eso de la anamnesis, los antecedentes familiares, y porque tenemos que preguntarle en qué circunstancias le duele, cuánto le dura, cuántas veces se presenta a la semana, y si va acompañado de vómitos, diarrea, si pierde el apetito, fiebre.
¿no? Y cómo repercute este dolor en sus actividades diarias. La valoración de la personalidad del niño, la actitud de la familia y como habíamos mencionado, ¿no? Los chicos que quieren utilizar este dolor para beneficios obtenidos. La exploración física tiene que ser completa. Siempre recomendamos completa, no solo por el caso del dolor, sino se nos puede pasar, es un dolor funcional y no examinamos y puede haber hasta una tumoración, ¿no? O hacer el tacto rectal, porque puede tratarse de un niño con estreñimiento. Entonces, ya más o menos con la historia clínica y el examen físico, entonces si nosotros sospechamos del dolor funcional, recomiendan que no debemos hacer tantos exámenes ni pruebas al paciente, a no ser que encontremos algún signo de alarma, que en ese caso sí ya también hay un orden para ir paso a paso y porque se imaginan pedir todo y de repente hacemos gastar por gusto. Y solo en caso de que encontremos algún factor de riesgo, entonces ya hacemos la derivación al gastroenterólogo. Lo que habíamos mencionado, ¿no? Signos de alarma. Miren todo lo que nos puede hacer en la historia clínica, en el examen físico, hacer que ya pensemos también en una causa orgánica, ¿no? Por ejemplo, si encontramos hepatoesplenomegalia, distensión, la pérdida de peso, o si encontramos en la historia clínica dolor, disfagia, vómito, sangrado, retraso puberal, diarrea, artritis. No es fácil, como les había mencionado, el manejo de este dolor abdominal funcional. Y también, así como hay factores de alarma orgánico, indicadores de riesgo psicosocial, ¿no? Entonces, lo que puede, ahí el ausentismo escolar, la constante frecuencia de ir a consultas médicas o si hay alguna comorbilidad psiquiátrica, historia familiar, ganancias secundarias. Y acá tenemos cuando es como una guía en relación a los cuadros del dolor abdominal funcional que debemos de pedir, ¿no? Si es que es un dolor abdominal tipo dispepsia, hemograma, velocidad de sedimentación, PCR, bioquímica, inmunoglobulina A, amilasa, lipasa, sangre oculta en heces. Y si es un dolor abdominal no dispéptico con y sin alteración del ritmo intestinal, entonces también ya podemos pedir radiografía de abdomen, ecografía abdominal. Ya que no a todos los pacientes que tienen dolor abdominal le vamos a pedir ecografía. Entonces, ya esto son pedidos exclusivamente de gastroenterología pediátrica hasta llegar a la endoscopía digestiva alta en casos de reflujo gastroesofágico, que estamos viendo bastante frecuente en bebés, ¿no? Este reflujo gastroesofágico. Pancreatitis, hepatitis, ya tienen ahí al lado todos los exámenes que debemos de pedir. Acá también hay el algoritmo para el dolor abdominal crónico. Si bien es cierto, no es obligatorio seguir, pero nos da una pauta de qué pasos vamos eh, solicitando, ¿no? Para llegar a un buen puerto, como se dice. Y el tratamiento, claro, si es que es un dolor que obedece a una causa orgánica, pues específicamente daremos el tratamiento de acuerdo a lo que encontremos. Y el dolor abdominal crónico funcional, eso es más difícil, ya que en lo posible lo que queremos es que mejore la calidad de vida del paciente y tratar hasta donde se pueda de normalizar sus actividades, ¿no? Porque la verdad es que no se logra eliminar de todo el dolor y tenemos que hablar con la familia
familia, decirle que no obedece a ninguna causa orgánica. Y como hemos mencionado los factores desencadenantes, tratar de evitarlos, ¿no? No hay mucha evidencia en el sentido que a veces cuando hay dolor abdominal nosotros hacemos indicaciones dietéticas y hasta medicamentos, pero no hay nada demostrado que aplicando estas medidas mejore el cuadro clínico del niño, ¿no? Y hasta, como les había mencionado, que se puede recurrir a consulta psiquiátrica. Sí, o sea, lo que sí es, ¿no? Es de norma eliminar todo lo que es comida chatarra, ¿no? Eh, Sobre todo las gaseosas, lo que les gusta generalmente a los niños, ¿no? Ahora también se dice en casos de que haya un estreñimiento o problemas que tengan que ver con la defecación, a ver, decimos, a ver, o para mejorar este dolor, ingiera fibra, pero tampoco los estudios no hay nada concluyente. Lactosa, lo que habíamos dicho, si sospechamos, una forma también de llegar al diagnóstico es hacer una, como se dice, una prueba terapéutica. Si les dicen que después de consumir leche o productos lácteos, el niño presenta la distensión, lo que habíamos mencionado, a ver, haga la prueba, dele no lácteos o leche sin lactosa por unas 2 semanas y bueno, si mejora, ya, ¿no? Entonces significa que efectivamente pues hay una intolerancia a la lactosa. Y los probióticos, ¿no? También se mencionan como una ayuda en el tratamiento, pero no hay nada así que te diga, si tiene este dolor abdominal funcional, dale probióticos que va a mejorar. Y también se le daba mucha importancia a la presencia del Helicobacter pylori como una causa de dolor abdominal. Pero los especialistas recomiendan de que no es necesario cuando dar tratamiento de antibióticos así como les dan a los adultos con una polifarmacia para tratar o desterrar al helicobacter, ya que se ha visto que si que se les da muy pronto a los niños se va creando resistencia. Y entonces recomiendan que el niño crezca un poco más o sea adolescente para incluso realizar la endoscopía y dar el tratamiento adecuado, ¿no? Y en cuanto al tratamiento o apoyo psicológico, eh, ya se tiene que hacer por eso les había mencionado que se trata de un equipo multidisciplinario, ¿no? Evitar todas las discusiones, si detectamos familias disfuncionales o cómo está el entorno familiar del niño, son tratamientos especializados del psicólogo como terapias cognitivos conductuales, hipnoterapia, técnicas basadas en la atención plena, ejercicios de respiración profunda, relajación muscular, la distracción también se ha visto, ¿no? Y de tratamiento farmacológico se han ensayado diferentes tratamientos, pero como les mencionaba, no existe nada definitivo. Más que todo es un tratamiento sintomático. Y todos los tratamientos deben ser limitados, ¿no? No evitar tratamientos muy prolongados. Bueno, se menciona que en la dispepsia funcional podríamos utilizar los inhibidores de la secreción ácida. También el uso de procinéticos y lo que predomina es la náusea, la aerofagia. Acá, bueno, no se asusten, solo es más que todo para que tengan una idea de todos los medicamentos que uno pueden utilizar para tratar de mejorar. No es de que le van a dar eso y el niño pues 100% se va a recuperar. La migraña, eso sí es intenso el dolor, ¿no? Miren, también todo lo que se puede utilizar, hasta propanolol, ciprofloxacina, ¿no? Ese es el que da mejores resultados.
para la migraña. Y el dolor abdominal funcional, la dieta, los probióticos acá, como les había mencionado, y entre ellos el que dice que da el mejor resultado es el Lactobacillus rhamnosus, que viene a ser el GG y que en el mercado está como Vivera, las dos con B chica. Terapias conductuales, pues que dijimos también de que había una base de que explica el dolor abdominal es la alteración de la microbiota, ahí jugaría papel importante los probióticos, ¿no? Terapias conductuales y hasta antidepresivos tricíclicos. Todo lo que se utiliza en espasmolíticos, en realidad son muchos medicamentos que se ensayan para tratar a estos pacientes. Dicen que le queda bastante resultado el aceite de menta, pero yo no sé si en nuestro país existe este medicamento. Antidepresivos, acá está, los probióticos, ¿no? Bueno, ahora hay una infinidad ya en la clase del doctor de los Ríos, no sé si han hecho, pero lo que hay que fijarse es en la cantidad de bacillus que tiene cada medicamento. Lo que se recomienda es que sea de 3 por 10 o a 3 por 9, ¿no? La cantidad de estos bacillus para que sea un buen probiótico. Y bueno, yo creo que justo empezamos, creo, ya estoy una hora en esto. Bueno, espero que eh, les sirva cuando ya hagan el internado, pero o algún familiar, un pariente que tenga este tipo de características para catalogarlo como un dolor abdominal funcional. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, chicos, entonces, para despedirme y para que ya estarán cansados, yo todavía tengo que ir a pasar visita. Y no se olviden de cuidarse mucho. No alcanzamos todavía el pico de la segunda ola. No salgan y si lo hacen, bueno, así me digan que ya sabemos, no se olviden. Lo más importante es la mascarilla, pero bien usada. No sé si han tenido oportunidad de ver gente que está con la máscara y la nariz afuera, o la usan en la garganta, la cogen de donde quieran, y ahora incluso ya saben, ¿no? El uso de la doble mascarilla, si es que usan la quirúrgica, ponerse una de tela para que ajuste perfectamente, porque el virus se entra por las aberturas. Por eso es que dice que también deberíamos utilizar lentes, pero no sé si han visto esos lentes que se ponen los buzos para sumergirse en el agua, de ese tipo, porque cualquiera de esos de lentes por los costados dice que puede entrar el virus. Y si van a salir, el protector facial ayuda de todas maneras. La distancia social es lo más importante también y el lavado frecuente de las manos. Acuérdense de que a ustedes como jóvenes de repente les da asintomático, pero piensen en sus familiares, que si viven con los abuelitos, o si sus papás ya tienen cierta edad, los están poniendo en riesgo. No solo piensen en ustedes, sino en el resto. Y que la verdad esto ya se vaya porque no sé si les pasa, pero ya vamos a estar por el segundo año y ya si a veces nosotros adultos nos sentimos así, ¿cómo serán los niños? Y sobre todo los chiquitos que algunas mamás y muy bien no lo sacan, pero eso ya se está perdiendo y ustedes ven ahí en la calle chiquitos y caminándose a veces sin mascarilla.
Entonces ustedes cuídense mucho y nos estamos otra vez comunicando el lunes, el día del examen. Chao chicos. Hasta luego.